Un multimillonario exhibe a su amante en público y se queda en shock cuando su esposa embarazada llega con un director ejecutivo. Un silencio sepulcral cayó sobre el gran salón de baile. Los candelabros de cristal reflejaban la tensión que recorría el aire. En el centro de todo, Jonathan Coulton, un millonario hecho a sí mismo con un elegante smoking, presentaba con suficiencia a su elegante amante a la sociedad. Los invitados se quedaron boquiabiertos ante esta descarada exhibición, susurrando en los rincones discretos. De repente, las puertas se abrieron de golpe y entró una joven muy embarazada, la esposa de Jonathan, Scarlett. Pero esa no fue la única sorpresa. A su lado estaba el esquivo director ejecutivo multimillonario, Ethan Blackwell, quien parecía decidido a protegerla a toda costa. El escándalo estaba a punto de estallar. Nadie en la sala saldría ileso. El Hotel Crystal Renaissance presumía de uno de los salones de baile más grandes y opulentos de la ciudad, con sus amplios suelos de mármol pulidos hasta brillar como un espejo. Los arreglos florales traídos de Ámsterdam perfumaban el aire con delicados toques de tulipanes y lirios. Cientos de invitados, vestidos con sus mejores galas, se mezclaban, besándose en el aire e intercambiando cumplidos sobre precios de acciones, yates privados y próximas oportunidades de inversión. Esta era la gala anual Bright Futures, un evento importante para la élite de la ciudad, conocido por recaudar millones de dólares para la educación de niños desfavorecidos. Jonathan Coulton, el anfitrión más esperado de la noche, era un hombre de gran estatura y presencia imponente. Había ascendido desde un origen humilde, impulsado por pura ambición. No hace mucho, era solo otro ejecutivo junior en Ambrotech. Pero un golpe de suerte, algunos dijeron que manipulación astuta, lo catapultó a la cima cuando adquirió una startup de software en quiebra por una miseria y la transformó en una potencia digital. Cuando cumplió los 35, el patrimonio neto de Jonathan se había disparado a los 9 dígitos. Sin embargo, a pesar de todo su éxito, había una arrogancia subyacente que se aferraba a él. Esta noche estaba en plena exhibición. Ned en el grandioso escenario de relucientes candelabros y una orquesta curada que tocaba a Mozart, subió al escenario con una impresionante morena del brazo, Cassandra Monroe. Los rumores sobre ella habían circulado durante meses. Algunos decían que era su nueva directora de marketing. Otros insinuaban que era una misteriosa socialité de Europa. La verdad, como revelaba el astuto brillo en los ojos de Jonathan, era mucho más escandalosa. Cassandra lucía un elegante vestido carmesí que se ajustaba a cada una de sus curvas, provocando susurros entre los espectadores. Era una declaración audaz, especialmente porque todos sabían que Jonathan era un hombre casado. Aún así, su esposa, Scarlett Coulton, estaba conspicuamente ausente. Jonathan dio un golpecito al micrófono. Su voz se oyó fácilmente por encima del bajo murmullo de la multitud. Señoras y caballeros, gracias por acompañarnos en la Gala Bright Futures. Tenemos una noche espectacular, preparada para ustedes con un emocionante anuncio más tarde esta noche. Por favor, disfruten de las festividades y recuerden que cada dólar recaudado esta noche va directamente a empoderar a nuestras futuras generaciones. Ofreció su brazo a Cassandra, llevándola por los escalones, donde fueron recibidos de inmediato por los principales líderes de la ciudad. Uno de ellos, James Hartford, director ejecutivo de Hartford Industries, le dio una palmada en el hombro a Jonathan y levantó una ceja hacia Cassandra. Bueno, ciertamente no pierdes el tiempo, Jonathan, bromeó James,
a media voz, pero lo suficientemente alto como para que algunos fisgones lo escucharan. Jonathan solo sonrió. Le encantaba la atención, incluso si rozaba los límites de la impropiedad. Se deleitaba con la especulación y la envidia. Poco se dio cuenta de que su espectáculo, cuidadosamente orquestado, estaba a punto de ser destrozado de formas que nunca hubiera imaginado. Porque Scarlett, su esposa, ahora embarazada de 6 meses, ya estaba en camino, acompañada nada menos que por Ethan Blackwell, el recluso director ejecutivo multimillonario que se rumoreaba que estaba involucrado en proyectos filantrópicos secretos. Jonathan podría haber pensado que esta noche era suya para orquestar, pero en realidad, el destino y el karma estaban convergiendo, y la actuación estaba a punto de salirse de control. Varias horas antes de la gala, Scarlett Colton estaba sentada en el salón de su extensa finca a las afueras de la ciudad. La finca era un testimonio del éxito de Jonathan. Altas columnas, un camino sinuoso y jardines cuidados dignos de un palacio. Scarlett, sin embargo, no sentía la comodidad habitual que una vez derivó de las habitaciones luminosas y los jardines bañados por el sol. Embarazada de 6 meses, había notado el gradual distanciamiento de Jonathan. El hombre que solía frotarle los pies y traerle bocadillos a medianoche, ahora rara vez dormía en la misma cama. Siempre estaba ocupado con cenas de negocios que se prolongaban hasta altas horas de la madrugada. Scarlett intentó racionalizarlo, creyendo que era solo una fase de compromisos de trabajo estresantes. Pero la evidencia en contra se había vuelto flagrante. Scarlett inicialmente había planeado saltarse la gala Bright Futures. Estaba cansada, emocional y físicamente, y las hormonas del embarazo magnificaban su estrés. Sin embargo, una llamada telefónica inesperada cambió todo. Vino de Natalie Cruz, una de sus amigas de la infancia más cercanas, quien también trabajaba como asesora legal en la compañía de Jonathan. La voz de Natalie tembló mientras instaba a Scarlett a asistir a la gala. «Scarlett, no quiero alarmarte, pero Jonathan planea traer a alguien esta noche, alguien con quien ha estado saliendo. Tienes que estar allí», susurró Natalie, claramente aterrorizada por las consecuencias de hablar. El corazón de Scarlett latió con fuerza mientras escuchaba. Su mano voló instintivamente a su vientre. Había sospechado de la infidelidad de Jonathan durante un tiempo, pero la certeza de que sería exhibida en público era demasiado humillante para imaginar. Un torbellino de emociones, ira, dolor, traición, la invadió. Colgó la llamada sin responder. Las lágrimas le picaban los ojos. Durante la siguiente hora, Scarlett se quedó mirando por la ventana de su lujoso salón. El sol poniente proyectaba un brillo dorado sobre los rosales que Jonathan había plantado una vez como un gesto romántico. Cuánto habían cambiado las cosas. Apretó el puño contra el cristal, la traición quemando en sus venas. Justo entonces, su mayordomo, Bernard, se aclaró la garganta discretamente para anunciar a un visitante. Sorprendida, Scarlett se giró para encontrarse con el propio Ethan Blackwell entrando en su casa. La presencia de Ethan fue inesperada y reconfortante. Tenían una historia. Él había sido mentor de Jonathan y, a su vez, había entablado amistad con Scarlett. Pero con los años, Ethan se había apartado del centro de atención, rara vez haciendo apariciones públicas. «Scarlett», dijo suavemente, la preocupación grabada en sus facciones. «He oído noticias inquietantes sobre Jonathan. Quiero ayudarte». No pudo evitar que le salieran las lágrimas. «Está llevando a una amante, esta noche, en público. No puedo creer que me haga esto, especialmente ahora». Ethan dudó.
Luego le colocó suavemente una mano en el hombro. No deberías pasar por esto sola. Si decides aparecer, estaré a tu lado. Tienes todo mi apoyo. Scarlett tragó saliva. Su determinación se cristalizó. Ya no sería la esposa obediente que esperaba en silencio. Si Jonathan quería exhibir a su amante frente a la élite de la ciudad, ella lo enfrentaría, y no estaría sola. En 2 horas, Scarlett se puso un impresionante vestido de maternidad azul medianoche. Se miró en el espejo, notando el resplandor radiante que le daban el embarazo y la determinación latente. La fuerza llenó sus venas. Subió al elegante Bentley negro de Ethan, y juntos se dirigieron a la gala, sin saber que su aparición pondría en marcha una cadena de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. Cassandra Monroe no era ajena al atractivo de la riqueza y el poder. Nacida como Cassie Marsh en un modesto suburbio de Londres, aprendió a una edad temprana lo rápido que la fortuna podía volverse en tu contra. Su padre perdió su trabajo cuando ella tenía 12 años. Su madre luchaba contra una enfermedad crónica. La pobreza llamó a su puerta, trayendo consigo la desesperación. Fue entonces cuando Cassandra juró nunca volver a ser impotente. Descubrió sus dones naturales al final de su adolescencia. Una mente aguda, una intuición aguda y una belleza innegable. A los 20 años, salía con hombres mayores y exitosos. Cada relación elevaba su posición en la vida. Cada hombre le enseñaba valiosas lecciones sobre negocios, conexiones y manipulación. Cassandra pronto se dio cuenta de que la verdadera moneda en la alta sociedad no era solo dinero, eran secretos. Así que se volvió experta en descubrirlos. Después de una serie de relaciones que terminaron lucrativamente, se fijó en los viajes internacionales. Frecuentó reuniones exclusivas en Mónaco, Hong Kong y Dubái. Finalmente, llegó a Estados Unidos, conectándose con el magnate inmobiliario Robert Klein en Nueva York, luego con un magnate naviero en Los Ángeles. Sin embargo, estos asuntos eran peldaños. Cassandra buscaba un gran premio, alguien a quien aferrarse por más tiempo, alguien con un hambre de estatus que igualara su propia ambición. Luego conoció a Jonathan Colton en una conferencia privada de inversores en San Francisco. No la cautivaron solo sus buenas apariencias. Lo que la atrajo fue su ambición inquieta y la forma en que dominaba una sala. Su coqueteo comenzó discretamente. Largas conversaciones en bares de hotel, viajes compartidos a cenas caras. Jonathan era a la vez descarado y brillante, una combinación que la cautivaba. No era solo rico, estaba a punto de explotar en las altas esferas de la riqueza global. En él, vio una oportunidad y un alma afín. Jonathan, aburrido de su matrimonio aparentemente perfecto, quedó encantado con la audacia y sofisticación de Cassandra. Le encantaba cómo podía conversar sobre el mercado de valores y la política global en un momento, y luego encantar a toda una mesa de VIPs al siguiente. Pero Cassandra tenía ambiciones más allá de ser solo una amante discreta. Quería ser el centro de atención, quería influencia, quería estar hombro con la élite de la ciudad, no esconderse en las sombras de los hoteles de lujo. Así que, cuando Jonathan le propuso que lo acompañara a la gala Bright Futures, ella aceptó sin dudarlo. Prácticamente se jactó de que sería su gran presentación como pareja poderosa, aunque nunca mencionó cómo planeaba navegar el escándalo de seguir casado con Scarlett. Cassandra, por su parte, se deleitó con la idea de ser admirada por los más influyentes de la ciudad. También sospechaba que Jonathan podría proponer un arreglo aún más lucrativo pronto. De pie junto a Jonathan en el escenario, Cassandra Monroe sintió que finalmente había llegado.
El silencio de los espectadores escandalizados solo alimentaba su ego. Estaba decidida a usar esta noche para ascender aún más en la escala social. Lo que no anticipó fue la repentina llegada de la misma mujer cuyo lugar pretendía usurpar, acompañada nada menos que por uno de los pocos hombres en este mundo que podía eclipsar a Jonathan Coulton. Mucho antes de que Jonathan Coulton vistiera trajes a medida y mostrara sonrisas de $1.000.000 para las cámaras, era simplemente John de las afueras de Oklahoma City. Hijo de 2 padres de clase media muy trabajadores, Jonathan mostró una temprana habilidad para la negociación. Era el niño que convertía un simple puesto de limonada en una mini franchise, persuadiendo a sus compañeros de clase para que colaboraran a cambio de una parte de las ganancias. A través de becas y trabajos a tiempo parcial, Jonathan llegó a una escuela de negocios de buena reputación, donde su ambición se endureció en un impulso inflexible. Participó en todas las competiciones, se unió a todos los clubes de negocios estudiantiles y se relacionó sin descanso. Sus compañeros lo admiraban, pero algunos también susurraban que era demasiado agresivo, demasiado implacable en su enfoque. Después de la universidad, consiguió un puesto de nivel inicial en Ambrotech, una empresa de tecnología de tamaño mediano. Sus superiores notaron su energía incansable y lo colocaron en proyectos que requerían entregas rápidas y soluciones creativas. A lo largo de los años, Jonathan adquirió una pequeña pero formidable red de mentores. Uno de ellos fue Ethan Blackwell, un capitalista de riesgo en ese momento. Ethan reconoció el potencial de Jonathan y a menudo lo invitaba a reuniones de alto riesgo, enseñándole los matices de la lectura de una sala, la persuasión de inversores y la forma de salir de situaciones precarias. Pero a medida que Jonathan ascendía, también lo hacía su ego. Un punto de inflexión crucial llegó cuando le avisaron sobre una startup en apuros que se especializaba en software de aprendizaje automático para el comercio electrónico. Mientras otros inversores veían una propuesta arriesgada, Jonathan vio una mina de oro. Reunió capital, en parte de sus propios ahorros, en parte de pequeños inversores, y compró la startup por una fracción de su valor potencial. Durante los años siguientes, Jonathan giró la empresa para desarrollar sistemas avanzados de análisis de consumidores. La fortuna sonrió, y también lo hizo el mercado. Los contratos llegaron de los principales minoristas de todo el mundo. El patrimonio neto de Jonathan se disparó. Pronto le siguieron eventos deslumbrantes, viajes lujosos y propiedades inmobiliarias de primer nivel. También lo hizo Scarlett. Se conocieron cuando ella trabajaba como consultora de relaciones públicas en una gala donde Jonathan era orador principal. Su calidez y su naturaleza genuina rompieron la dura coraza de ambición de Jonathan. Se enamoraron rápidamente, e incluso Ethan Blackwell, quien se había vuelto cauteloso con las tácticas agresivas de Jonathan, se conmovió por cómo Scarlett parecía suavizarlo. Durante un tiempo, Jonathan pareció genuinamente feliz. El matrimonio fue un evento de la alta sociedad, elegante, exclusivo y el tema de conversación de los tabloides. Pero el éxito nunca dejó de alimentar el hambre de Jonathan. Se sumergió más profundamente en las expansiones comerciales, forjando acuerdos en Asia y Oriente Medio, rara vez regresando a casa antes de la medianoche. Poco a poco, el afecto que alguna vez le prodigó a Scarlett disminuyó, reemplazado por una insatisfacción inquieta. Comenzó a resentir sus suaves recordatorios de equilibrar el trabajo y la vida hogareña, viéndolos como limitaciones a su imparable ascenso. Cuando Cassandra Monroe entró en su vida, su ambición calculadora coincidió con la suya. Su relación se convirtió en un escape embriagador
de la domesticidad, que sentía que lo estaba frenando. Y así, en la gala Bright Futures, Jonathan estaba listo para hacer una declaración con Cassandra. Pero el recuerdo del hombre que alguna vez fue, trabajador, brillante y amorosamente devoto, aún parpadeaba detrás de sus ojos. La pregunta era, si esa pizca de conciencia importaría cuando se encontrara cara a cara con la llegada de su esposa embarazada, acompañada por el mismo mentor al que una vez idolatraba. Durante el tenso trayecto al Hotel Crystal Renaissance, Scarlett inhaló profundamente, concentrándose en calmar sus nervios. Se negó a parecer destrozada. En todo caso, quería parecer serena, incluso majestuosa. Durante demasiado tiempo, había interpretado el papel de la esposa que perdona, ofreciendo empatía e infinitas oportunidades. Esta noche sería diferente. Sentado a su lado en el elegante Bentley, Ethan Blackwell preguntó suavemente, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Confrontar a Jonathan delante de todos no será fácil. Scarlett enderezó los hombros, con las manos cruzadas protectoramente sobre su creciente vientre. Tengo que hacerlo. No puedo dejar que piense que puede simplemente alardear de su aventura sin ninguna repercusión. Si me escondo, él gana. He terminado de ser una espectadora en mi propia vida. De su bolso, sacó un sobre, un expediente de manila grueso con papeles. Esta era su arma secreta, meticulosamente reunida durante el último mes. Cuando las dudas sobre Jonathan comenzaron a arremolinarse, contrató a un detective privado, no solo para documentar su aventura, sino también para investigar más a fondo sus negocios. Los resultados, entregados hace solo unos días, la dejaron en shock. Transacciones fraudulentas, empresas fantasma no reveladas y cuentas offshore cuestionables. Jonathan estaba bailando al filo de la legalidad. Si estos detalles se hicieran públicos, podrían arruinarlo. Scarlett, sin embargo, no tenía la intención de arruinarlo todavía. Simplemente quería confrontarlo con el conocimiento de que no era tonta. Si Jonathan pensaba que podía divorciarse de ella discretamente más tarde y hacerla a un lado, estaba muy equivocado. Esta era su póliza de seguro, para ella y su hijo por nacer. Ethan miró el archivo, reconociendo los sellos oficiales y los estados financieros. Su expresión se volvió grave. Esto es grave. Si la SEC o cualquier agencia de aplicación de la ley viera estos documentos. Scarlett frunció los labios. Lo sé, pero es la única influencia que tengo. No planeo hacerlo público a menos que él me obligue. Por una vez, va a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Ethan asintió, con admiración y preocupación en su rostro. Una vez había visto a Jonathan como un protegido, un hombre rebosante de potencial que podría cambiar el mundo para mejor. Ahora, ese mismo hombre estaba al borde del escándalo y posiblemente la prisión. Aún así, la lealtad principal de Ethan era hacia Scarlett y el niño que llevaba. Secretamente, esperaba que la confrontación de esta noche pudiera sacudir a Jonathan para que recuperara algo de decencia. Cuando llegaron a la entrada del hotel, las cámaras de los paparazzi destellaron salvajemente. Esperaban tomar fotos de celebridades e influencers, pero ver a Ethan Blackwell salir junto a la esposa visiblemente embarazada de Jonathan desató la locura en la multitud. Los micrófonos se extendieron, las cámaras hicieron clic, las preguntas a gritos llenaron el aire. Scarlett respiró hondo por última vez, puso su mano en la de Ethan y lo dejó guiarla por la alfombra roja. Casi podía sentir la tensión en el aire mientras entraba al vestíbulo. Los ojos se dirigieron en su dirección y los susurros se extendieron rápidamente.
El corazón de Scarlett latía con fuerza, pero su mirada era de acero con determinación. Pronto, se encontraría cara a cara con Jonathan y su amante, y cuando llegara ese momento, tenía la intención de mantenerse firme, armada con la verdad y un plan para recuperar su dignidad. Ethan Blackwell era un nombre susurrado entre las altas esferas de las finanzas y la empresa. Hace una década, su firma de inversión, Blackwell Capital, había sacudido el mundo tecnológico al financiar startups innovadoras, incluidas empresas que dieron forma al comercio electrónico moderno y la inteligencia artificial. La intuición asombrosa de Ethan para elegir ganadores lo convirtió en una leyenda. Sin embargo, una tragedia repentina, el fatal accidente automovilístico de su hermana menor, lo empujó al aislamiento. Anunció una retirada completa de la vida pública, dedicándose a obras filantrópicas en rincones remotos del mundo. Nadie esperaba verlo en la gala Bright Futures, y mucho menos en el papel de protector de Scarlett Colton. Los rumores circulaban entre los invitados. ¿Estaban él y Scarlett involucrados románticamente? ¿Esto indicaba alguna gran alianza comercial? Otros recordaron que Ethan había sido el mentor de Jonathan, lo que solo añadió más leña a la intriga. Al entrar al salón de baile, Ethan inmediatamente atrajo la atención. Alto, delgado e impecablemente vestido, su carisma tranquilo desafiaba la arrogancia ostentosa de Jonathan. Mientras Jonathan tenía la bravuconería del dinero nuevo, Ethan encarnaba la clase de la vieja escuela. Guió a Scarlett a través de la multitud, rechazando cortésmente las preguntas de los periodistas, concentrándose únicamente en su bienestar. Scarlett estaba agradecida por su presencia. A pesar del torbellino de miradas y chismorreo, sintió una sensación de calma que emanaba de él. Su ansiedad anterior retrocedió, reemplazada por determinación. Juntos, presentaban una imagen de formidable unidad. La esposa expectante agraviada por su marido, protegida por un poderoso aliado. Al otro lado del salón de baile, Jonathan y Cassandra conversaban con James Hartford y algunos inversores de primer nivel. Cuando Jonathan vio la llegada de Scarlett con Ethan, su sonrisa confiada flaqueó. Por una fracción de segundo, el pánico brilló en sus ojos. Se recuperó rápidamente, mostrando una sonrisa tensa, pero Cassandra sintió la rigidez en su brazo mientras él la agarraba del codo. «¿Ethan está aquí?», susurró Jonathan, con voz tensa. «¿Por qué diablos él...?» Cassandra levantó una ceja. «¿Quién es él para ti? Mi antiguo mentor», murmuró Jonathan. «Y esa es mi esposa con él». Desde el otro lado de la sala, Ethan se encontró con la mirada de Jonathan, dando un cortés asentimiento que contenía una corriente de desaprobación. Scarlett también levantó la barbilla desafiante, con la clara intención de acercarse al hombre que la había traicionado. Cassandra rápidamente comprendió la gravedad de la situación. Si Ethan Blackwell estaba involucrado, esto no era una simple disputa matrimonial. Jonathan exhaló, sacudiéndose el shock. Colocó una mano posesiva en la cintura de Cassandra, y luego, con forzada indiferencia, la condujo hacia el dúo recién llegado. Un silencio se extendió entre los espectadores. Los cuatro se quedaron a un brazo de distancia, una tormenta invisible de tensión crepitando en el aire. Jonathan, con una sonrisa forzada, habló primero. «Bueno, Scarlett, no sabía que vendrías esta noche». Su mirada se dirigió a Ethan, luego de vuelta a ella. «Y has traído a un invitado bastante distinguido». La expresión de Scarlett era tranquila, pero fría. «Hola, Jonathan. Espero no estar interrumpiendo tu gran noche». En ese momento,
Ethan le dio el más leve asentimiento a Scarlett, indicando que estaba allí para ella, sin importar lo que pudiera suceder a continuación. Y así, el escenario estaba listo para una confrontación que sacudiría los cimientos del mundo cuidadosamente construido de Jonathan. Los espectadores percibieron el drama desarrollándose en tiempo real. Como espectadores en una arena, observaron a Jonathan Colton y su esposa embarazada de pie, cara a cara, cada uno apoyado por sus respectivos compañeros. Al fondo, el cuarteto de cuerda de la gala tocaba una pieza que se sentía extrañamente discordante, dada la tensión que se extendía por cada rincón del salón de baile. Scarlett sintió el pulso acelerado al cruzar miradas con Jonathan. Recuerdos de su día de boda, noches tranquilas junto a la chimenea y el momento en que descubrieron que estaba embarazada chocaron en su mente como maremotos. Sin embargo, el hombre que tenía delante ahora se parecía más a un extraño que a su una vez cariñoso esposo. Jonathan forzó una sonrisa encantadora. «Scarlett, te ves radiante. Me sorprende verte aquí. Pensé que estabas descansando en casa». Su intento de charla trivial fue casi ridículo, pero Cassandra, con los brazos alrededor de los suyos, interrumpió. «Jonathan me invitó a ayudarlo a ser anfitrión. Después de todo, es una noche importante para la Fundación Bright Futures, y me apasiona profundamente la filantropía». Su tono empalagoso solo avivó la ira de Scarlett. Sintió sus uñas clavarse en sus palmas, pero mantuvo su voz firme. «Qué amable de tu parte, Cassandra. Estoy segura de que tu pasión por los asuntos de Jonathan va más allá de la filantropía». Un murmullo se extendió entre los espectadores. Cassandra se puso rígida. Sus ojos brillaron. La sonrisa de Jonathan desapareció, reemplazada por una mirada de advertencia. Pero si pensaba que Scarlett se acobardaría bajo esa mirada, estaba equivocado. Scarlett continuó, dirigiéndose ahora directamente a Jonathan. «He venido aquí porque merezco ver a quién estás exhibiendo, y también para hacerte saber que ni yo, ni nuestro hijo seremos abandonados». A su lado, Ethan le colocó una mano tranquilizadora en el brazo. Él habló, su voz uniforme pero con autoridad. «Jonathan, estoy decepcionado. Este no es el hombre al que una vez fui mentor. Esta humillación pública de tu esposa está por debajo de ti, por debajo de todo lo que buscamos». La mandíbula de Jonathan se tensó. Algo en las palabras de Ethan le tocó la fibra sensible, provocando un destello de culpa antes de que su rostro se endureciera de nuevo. Miró a la multitud. Mantener su imagen era primordial. «Creo que deberíamos continuar esta conversación en privado», siseó Jonathan, bajando la voz. «Scarlett, Ethan, salgamos a la terraza». Los observadores se abrieron como el mar rojo, mientras los cuatro, junto con un puñado de los observadores más curiosos, caminaban hacia las ornamentadas puertas dobles que daban al exterior. Un silencio cayó sobre el salón principal, aunque los susurros y los mensajes de texto frenéticos seguramente continuarían a su paso. En la terraza, las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, un agudo contraste con la oscuridad que se acumulaba entre ellos. Soplaba una suave brisa, pero ofrecía poco alivio de la tensión latente. Jonathan se volvió hacia Scarlett, la frustración evidente en su tono. «¿Por qué arrastrar a Ethan aquí? ¿Por qué avergonzarme en público?» Los ojos de Scarlett se llenaron de lágrimas, aunque su voz permaneció feroz. «Avergonzarte. Eres tú el que exhibe a una amante mientras yo estoy embarazada de tu hijo. ¿De verdad pensaste que me quedaría callada?» Cassandra intentó intervenir, pero Ethan la silenció con una mirada penetrante. Luego se dirigió a Jonathan,
Si te queda algo de respeto por Scarlett, manejarás esta situación con dignidad. Por un momento, los hombros de Jonathan se encogieron. El remordimiento apareció en su rostro. Pero Cassandra le tomó el brazo. Su presencia un recordatorio del camino que había elegido. Atrapado entre la culpa y el orgullo, Jonathan se encontró en una encrucijada con toda la ciudad, y lo más importante, Scarlett, esperando ver qué lado tomaría. Al final, la confrontación en la terraza fue afortunadamente breve. Cassandra interpretó el papel de novia indignada, aunque muchos intuyeron que su ira provenía más de la amenaza a sus propias ambiciones que de un amor genuino por Jonathan. Scarlett, con lágrimas a punto de brotar, se dio la vuelta, negándose a que la amante viera su vulnerabilidad. Ethan la acompañó fuera de la terraza, ofreciéndole una salida digna de una situación profundamente indigna. En el momento en que volvieron a entrar al salón de baile, una oleada de miradas curiosas y conversaciones en voz baja los recibió. El corazón de Scarlett latía con una mezcla de rabia, desamor y una especie de nueva determinación que no sabía que poseía. Se aferró al brazo de Ethan, agradecida por su apoyo inquebrantable. Jonathan y Cassandra permanecieron en la terraza, la tensión entre ellos tangible. Cassandra siseó. Eso fue humillante. ¿Cómo no me advertiste que tu esposa estaría aquí, embarazada, nada menos, y con Ethan Blackwell, de todas las personas? Jonathan se pasó una mano por el cabello, exhalando bruscamente. No tenía idea de que Scarlett vendría. Créeme, este no era mi plan. Miró a Cassandra, cuestionando momentáneamente sus decisiones. Y no olvides, tú insististe en hacer pública nuestra relación. Bueno, este es el resultado. Los ojos de Cassandra se entrecerraron. ¿Así que ahora me culpas a mí? ¿Viste la forma en que Ethan te miró? Podría destruirte. Será mejor que no empiece a husmear en tus finanzas o en tus negocios. Un destello de miedo cruzó el rostro de Jonathan. Cassandra tenía razón. Si Ethan usara sus considerables recursos contra él, las repercusiones podrían ser catastróficas. Decidido, Jonathan se enderezó, alisándose el traje. No armemos un escándalo. Terminaremos nuestras tareas aquí, y luego hablaremos en privado sobre nuestro próximo movimiento. Dentro, el programa de la gala continuó. El presentador subió al escenario, invitando a los donantes a comprometer su apoyo a la fundación. La gente aplaudía mientras grandes sumas de dinero destellaban en una valla publicitaria digital. Sin embargo, detrás de la fachada filantrópica, el verdadero drama de la noche capturó la atención de todos. Las redes sociales zumbaban con fotos de la llegada de Scarlett y Ethan, alimentando titulares escandalosos como «El director ejecutivo Ethan Blackwell rescata a la esposa con el corazón roto del romance de un millonario». Scarlett y Ethan encontraron un rincón apartado cerca de las mesas de refrescos. Algunos conocidos se acercaron con cortesía, pero la mayoría mantuvo una distancia cautelosa. Scarlett aceptó un vaso de agua de un camarero, aunque apenas lo tocó. Sentía frío a pesar del calor de la sala abarrotada. Ethan se acercó, hablando para que solo ella pudiera escuchar. «Estoy orgulloso de que te hayas defendido, pero me preocupan tus niveles de estrés. Quizás deberíamos irnos». Scarlett dudó. Estaba emocionalmente agotada. Sin embargo, algo en ella se rebelaba a la idea de la retirada. «Necesito mostrarle que no puede asustarme. Me quedaré un poco más, al menos hasta que terminen los anuncios principales». Ethan asintió, respetando su decisión. En verdad, la admiraba más que nunca. Una punzada de culpa le remordía la conciencia. Había contribuido al ascenso de Jonathan, sin sospechar nunca cómo el poder podría corromperlo. Ahora, Ethan silenciosamente resolvió ser el escudo de Scarlett
contra cualquier tormenta que Jonathan pudiera desatar. Así, mientras la gala continuaba, una corriente subterránea de anticipación recorría a los invitados. Todos se preguntaban, ¿Scarlett se iría llorando o permanecería inquebrantable bajo la presión? ¿Jonathan Starr caería después de una exhibición tan descarada de infidelidad o saldría ileso, apuntalado por la riqueza y la influencia? Solo el tiempo, y quizás el próximo movimiento de Ethan Blackwell, lo diría. En los días siguientes a la gala, los rumores se arremolinaron como una tempestad. Algunos tabloides publicaron titulares dramáticos como «Enfrentamiento multimillonario», mientras que las columnas de chismes de la alta sociedad presentaban fuentes anónimas que, con regocijo, derramaban detalles sobre la descarada revelación pública de Cassandra por parte de Jonathan. Scarlett, aunque mortificada, encontró consuelo en la avalancha de mensajes de apoyo que recibió de viejos amigos e incluso de extraños que empatizaban con su difícil situación. En medio del caos, un pequeño círculo de aliados inesperados se unió al lado de Scarlett. Natalie Cruz, su amiga de la infancia y asesora legal dentro de la compañía de Jonathan, fue la primera en dar un paso al frente. Después de su llamada de advertencia inicial, Natalie redobló su ayuda. Le gestionó a Scarlett reuniones con abogados de divorcio de primer nivel, por si acaso, y la ayudó a recopilar más pruebas sobre los cuestionables negocios de Jonathan. Si llegaba a una batalla legal, Scarlett estaría bien preparada. Luego estaba Marianne DuPont, una elegante filántropa que había sido mentora de Scarlett al principio de su carrera en relaciones públicas. Marianne siempre le había tenido cariño a Scarlett por su calidez y dedicación a las causas benéficas. Indignada por el desprecio público de Jonathan, Marianne usó su influencia en los círculos sociales para reunir apoyo moral. Se aseguró de que cada vez que Jonathan intentaba manipular la narrativa de que Scarlett era inestable o celosa, se encontraba con muros de desaprobación de figuras clave de la comunidad. Pero quizás el aliado más sorprendente fue James Hartford, el director ejecutivo, que una vez había sido el confidente cercano de Jonathan. Después de presenciar la humillación pública de Scarlett por parte de Jonathan, James reconsideró su amistad. Se puso en contacto con Ethan, expresando incredulidad ante las acciones de Jonathan y ofreciéndose a conectar a Scarlett con expertos financieros que pudieran revisar discretamente las propiedades de Jonathan, asegurando que los derechos de Scarlett serían protegidos si ella solicitaba la separación. Scarlett se sintió abrumada por esta ola de apoyo. Mientras que antes temía quedarse aislada e indefensa durante su embarazo, ahora se encontraba en el centro de una red de amigos preocupados y con recursos. Se dio cuenta rápidamente de que su posición no era tan débil como Jonathan podría haber asumido. Mientras tanto, Ethan mantuvo un contacto regular. Visitó a Scarlett en su finca para ver su bienestar emocional y el del bebé en crecimiento. Su fuerza tranquila se convirtió en una constante reconfortante en la vida de Scarlett, aunque un indicio de rumor escandaloso lo siguió. Algunos tabloides especulaban sobre una aventura, pintando a Ethan como el caballero de la armadura brillante que robaba a la esposa de un millonario. Scarlett optó por ignorar los chismorreos. Confiaba en que las intenciones de Ethan eran puramente protectoras y filantrópicas. Era un hombre que creía en enmendar los errores. La reacción de Jonathan a esta creciente alianza fue una mezcla de ira y paranoia. Cassandra avivó las llamas, advirtiéndole que Scarlett estaba reuniendo munición legal. Él respondió haciendo llamadas a abogados a altas horas de la noche,
revisando las finanzas para ocultar cualquier actividad ilícita y lanzando una investigación privada sobre quién estaba proporcionando información a Scarlett. Aún así, los intentos de Jonathan por recuperar el control parecían escapársele de las manos. Cada vez que intentaba orquestar una aparición pública triunfal con Cassandra, la cobertura mediática inevitablemente sacaba a relucir la dignidad de Scarlett y el imperio filantrópico de Ethan. Los inversores se inquietaron, sintiendo que la agitación podría afectar los futuros negocios de Jonathan. Las tensiones aumentaron entre bastidores. La pregunta ahora no era si habría un ajuste de cuentas, sino cuándo y quién, al final, tendría el poder decisivo cuando todo se derrumbara. Para Jonathan Colton, la primera señal real de un desastre inminente llegó en forma de una carta concisa de la Comisión de Bolsa y Valores, SEC. En ella se solicitaban documentos relacionados con varias cuentas en el extranjero que Jonathan creía ingenuamente que estaban ocultas tras capas de empresas fantasma. Alguien, en algún lugar, había alertado a las autoridades, aunque él no podía confirmar quién. Sospechaba de Ethan, o incluso de Natalie, la amiga de Scarlett. Su paranoia se disparó, alimentando noches sin dormir, llenas de frenéticas llamadas a su equipo legal. Como si la investigación de la SEC no fuera suficiente, la relación de Jonathan con Cassandra se estaba desmoronando. Ella no se había apuntado a un hombre bajo investigación, cuya fortuna podría ser incautada si las acusaciones se mantenían. Comenzó a faltar a citas programadas, citando importantes negocios propios. Su conexión, antes electrizante, se volvió tensa, y cada uno acusaba al otro de deslealtad. Cassandra insinuó que siempre podía reducir sus pérdidas y marcharse si el imperio de Jonathan mostraba signos de colapso. Atrapado entre una crisis legal inminente y una amante que perdía la paciencia, la fachada cuidadosamente elaborada de Jonathan comenzó a resquebrajarse. Sus empleados susurraban sobre su comportamiento errático, el despido abrupto de personal que consideraba indigno de confianza, reuniones improvisadas, canceladas en el último minuto y un colapso frente a inversores clave. Mientras tanto, Scarlett avanzaba silenciosamente sus preparativos. Con la ayuda de Natalie, recopiló cada documento, mensaje de texto y fotografía relevante para la mala conducta de Jonathan, tanto personal como profesional. Se sentía dividida. Una parte de ella quería exponerlo por completo, verlo responder por la traición que le había infligido. Otra parte, sin embargo, recordaba al hombre que una vez había amado. Sabía que destruirlo por completo significaría un desamor para su hijo, que merecía un padre libre de escándalos y celdas de prisión. Aún así, la autoconservación seguía siendo primordial. Scarlett instruyó a su equipo legal para que preparara una solicitud de divorcio sellada. Solo necesitaba dar la señal si Jonathan se negaba a un acuerdo justo. El futuro de su hijo por nacer sería lo primero. Si Jonathan intentaba algún movimiento deshonesto, Scarlett estaría lista para contraatacar. Ethan, por su parte, usó su extensa red de contactos para garantizar la seguridad y la tranquilidad de Scarlett. Los investigadores leales a él discretamente encontraron más pruebas de la malversación de Jonathan. Fondos no declarados, susurros de uso de información privilegiada y tratos sobornados en mercados extranjeros. Lenta y silenciosamente, Ethan construyó una fortaleza alrededor de los intereses de Scarlett. Nunca abogó por la venganza total. Simplemente creía en la justicia y la rendición de cuentas. Los rumores de la caída de Jonathan se extendieron rápidamente.
Los miembros de la junta directiva de su empresa comenzaron a cuestionar su estabilidad, planteando la idea de que un cambio de liderazgo podría ser necesario para preservar la reputación de su marca. Esto solo aumentó la desesperación de Jonathan. Estaba perdiendo el control de su negocio, de la narrativa y de la esposa que una vez pensó tan mansa y complaciente. Una tarde, Cassandra hizo sus maletas, dejando solo una nota concisa. Afirmó que no podía arriesgar su propio futuro quedándose en un barco que se hundía. En el momento en que Jonathan descubrió su partida, sintió una oleada de traición y una especie de alivio retorcido. Al menos ella estaba fuera de escena, aunque lo dejaba solo para enfrentar la tormenta que había provocado. Mientras estaba en su penthouse ahora demasiado silencioso, con vistas a una ciudad cuyas luces brillantes una vez simbolizaron su imparable ascenso, Jonathan se dio cuenta de la brutal verdad. El imperio que construyó sobre la ambición, la astucia y una pizca de engaño se estaba derrumbando. Y Scarlett, a quien había subestimado, fue el catalizador. Aunque no podía decidir si culparla a ella o a sí mismo por su inminente aterrizaje forzoso. Cassandra Monroe había desaparecido del ático de Jonathan, pero su partida distaba mucho de ser una retirada. En una elegante suite del Hotel Halcyon, sorbía champán mientras revisaba artículos de prensa que detallaban la espiral descendente de la reputación de Jonathan. Consideraba sus opciones. Por mucho que le gustara la emoción de ser vista del brazo de un millonario, nunca había tenido la intención de hundirse con su barco. El estilo de vida de Cassandra giraba en torno a alinearse con el poder y la riqueza. Una vez que las perspectivas de Jonathan comenzaron a ser sombrías, ella inició una retirada calculada. Se esforzó por no dejar ninguna prueba incriminatoria en su residencia. Cada bolso caro, cada pieza de joyería que él le había regalado, fue guardado en una caja fuerte alquilada con un seudónimo. Sabía por experiencia lo rápido que podían confiscarse los bienes en un desastre legal. Mientras Jonathan luchaba por evitar que su imperio se derrumbara, Cassandra ya estaba buscando su próxima oportunidad. Tenía una serie de conexiones en todo el mundo, magnates, ejecutivos y aristócratas que podrían agradecer su compañía y sus habilidades sociales estratégicas. Pero un detalle la carcomía: la presencia de Ethan Blackwell. Su poderosa aura y el respeto que inspiraba intrigaban a Cassandra más de lo que le gustaría admitir. Recordó cómo Ethan la había mirado fijamente en la gala, impasible, incluso indiferente. Los hombres solían desvivirse por conseguir una segunda mirada de Cassandra. Ethan era diferente. Aparentemente no le impresionaban sus encantos ni las teatralidades de Jonathan. Ella intentó obtener más información sobre él. Los rumores circulaban de que tenía dinero antiguo, lazos filantrópicos y una brújula moral inquebrantable. Precisamente el tipo de hombre que rara vez sucumbía a las manipulaciones que también le habían servido a Cassandra en el pasado. Sin embargo, no podía abandonar del todo la idea de ganarse el favor de Ethan. Después de todo, si la caída de Jonathan estaba asegurada, una asociación con alguien como Ethan Blackwell podría ser su próximo peldaño. A través de un contacto discreto en Blackwell Capital, Cassandra organizó un encuentro accidental en una subasta de arte. Apareció con un sofisticado vestido negro, con una capa de elegancia despreocupada. Cuando Ethan llegó, sin embargo, apenas le dedicó una mirada. Estaba allí por asuntos filantrópicos, pujando por un conjunto de pinturas para apoyar una organización benéfica local. Cassandra intentó una conversación informal, pero las respuestas de Ethan siguieron siendo educadas, pero distantes. Sabía exactamente quién era ella
y que había contribuido significativamente al desamor de Scarlett. Sin inmutarse, Cassandra decidió jugar su última carta, la sinceridad. Acercó a Ethan después de que ganara un cuadro y le dijo suavemente: «Nunca quise hacerle daño a Scarlett. Jonathan me contó una historia diferente de su matrimonio, que ya había terminado, que ella era una cazafortunas que usaba su nombre para ascender en la escala social». Los ojos azules de Ethan brillaron con un desdén apenas disimulado. «¿Así que le creíste? ¿O es simplemente la narrativa que se ajustaba a tu ambición?» Sus mejillas se enrojecieron. «Quizás fui ingenua. Lo veo ahora. Pero no soy la villana que todos me pintan. Tengo una auténtica pasión por la filantropía. Quizás podríamos...» Ethan la interrumpió con un brusco movimiento de cabeza. «Si de verdad deseas arreglar lo que has roto, empieza por disculparte con Scarlett y no te metas en su camino». Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Cassandra mirándolo. Sus planes cuidadosamente trazados disolviéndose en un momento de rechazo sin máscara. En ese instante, se dio cuenta de que Ethan Blackwell no solo era inmune a sus encantos, sino que se sentía activamente repelido por ellos. Por primera vez, Cassandra se encontró sin un camino directo hacia el siguiente escalón de su escala social. Y aunque todavía poseía su astucia, sintió que en un mundo moldeado por guardianes morales como Ethan, su tiempo como la reina de las oportunistas podría estar agotándose. A medida que la investigación de la SEC se intensificaba, Jonathan se enfrentó a la sombría realidad de que podría ser acusado si surgían más pruebas incriminatorias. La desesperación lo llevó a solicitar una reunión privada con Ethan Blackwell. Quizás, razonó Jonathan, su viejo mentor le ofrecería una salvación, o al menos guardaría silencio sobre cualquier detalle incriminatorio que pudiera conocer. Tragándose el orgullo, Jonathan hizo la llamada. Se reunieron en una sala de conferencias con paredes de cristal en un discreto club privado en el centro. Jonathan llegó con una actitud de confianza forzada, aunque las ojeras bajo sus ojos contaban una historia diferente. Than ya estaba allí, con las manos cruzadas sobre la mesa de caoba, su expresión ilegible. Después de un momento de tenso silencio, Jonathan comenzó. «Aprecio que hayas accedido a verme, Ethan». Ethan inclinó la cabeza. «Dijiste que era urgente. Te escucho». Jonathan se aclaró la garganta. Las palabras se le atragantaron en la boca reseca. «Mira, sé que desapruebas lo que pasó con Scarlett. Y sí, cometí errores, pero no merezco perderlo todo. Tú y yo tenemos una historia. Una vez me llamaste un protegido». La mirada de Ethan permaneció fija. «Eso fue antes de que te desviaras de las prácticas comerciales éticas y la decencia básica». Un destello de ira surgió en Jonathan, pero la contuvo, forzando la calma en su voz. «Necesito tu ayuda. Sé que tienes conexiones dentro de los organismos reguladores. Si pudieras interceder, puedo arreglar esto. Reparar lo que sea necesario. Lo que quieras. Simplemente no dejes que me hundan. Voy a tener un hijo». Ethan se quedó pensativo un momento. Sus experiencias con Jonathan oscilaron entre la admiración y la decepción, y ahora rondaban el borde de la compasión. ¿Te das cuenta siquiera de lo que le has hecho a Scarlett? A tu hijo por nacer. Has exhibido a otra mujer en público mientras tu esposa llevaba tu futuro. Los ojos de Jonathan cayeron. Su intento de postura estoica se hizo añicos. Scarlett siempre fue demasiado buena para mí. Lo veo ahora. Pero por favor, Ethan, sabes cómo funciona este mundo. Si la SEC me acusa, mi reputación está perdida. No podré proveer para mis hijos como lo había planeado. Ethan exhaló una larga y mesurada respiración. Puedo hablar con ciertas personas. Eso podría darte tiempo para confesar tus tratos en el extranjero. Pero esto no es una promesa de limpiar tu nombre.
La ley es la ley. Si decides no revelarlo todo, o si intentas manipular el sistema, estás solo. ¿Entendido? Jonathan tragó saliva, asintiendo. Lo que sea. Sí. Cooperaré. Ethan se reclinó en su silla. Un destello de tristeza cruzó su rostro. También le debes una disculpa a Scarlett. Deberías llegar a un acuerdo equitativo para ella y el bebé. Si no lo haces, personalmente me aseguraré de que cada prueba llegue a las autoridades. Aunque la palabra le dolió, Jonathan reconoció que esta era probablemente su única oportunidad de preservar un atisbo de dignidad. Lo haré. Gracias, Ethan. Prometo que no lo olvidaré. Ethan se puso de pie, dando por terminada la reunión. Solo no traiciones esa promesa. Al salir del club, Jonathan sintió una mezcla de alivio y pavor. Se dio cuenta de que su camino hacia la redención requería tragarse su orgullo, confesar sus fechorías y hacer las paces con Scarlett. No sería fácil, especialmente para un hombre cuya vida entera se había construido sobre la ambición y la negativa a mostrar debilidad. Pero quizás, en su hora más oscura, Jonathan aún podría encontrar una manera de salvar lo que realmente importaba. En las semanas que siguieron, Jonathan se embarcó en un tumultuoso viaje de control de daños. Fiel a la advertencia de Ethan, el escrutinio de la SEC no cejó solo porque Jonathan buscó una conversación privada con el CEO. Sin embargo, una combinación de revelaciones voluntarias, cooperación con los investigadores y pagos de restitución a las partes perjudicadas le dio a Jonathan un respiro. Negoció un acuerdo, evitando el peor resultado de un juicio penal en toda regla. Sin embargo, el peso de las multas y la mancha en su nombre fueron sustanciales. Los accionistas pidieron una nueva dirección de liderazgo, lo que obligó a Jonathan a renunciar como CEO de su propia empresa. La decisión de la junta fue rápida. Seleccionaron un CEO interino, un veterano sensato de las filas de la empresa. Jonathan fue relegado a un papel de asesor estrictamente simbólico, despojado de autoridad real. La prensa se hizo un festín, informando sobre la estrella caída, el hombre una vez aclamado como un empresario inconformista, ahora eclipsado por el escándalo. Cada titular hacía referencia a su aventura extramatrimonial, pintando una historia aleccionadora de soberbia. Scarlett observó estos acontecimientos con un sentimiento agridulce. No podía deleitarse con su caída, no del todo, porque recordaba al alma gentil. Se casó con el hombre que una vez le puso rosas en el pelo en una tarde de domingo perezosa, pero el desamor que infligió exigía responsabilidad. Su relación estaba demasiado dañada para repararse. Sin embargo, por el bien de su hijo por nacer, Scarlett eligió un camino de cooperación cautelosa. Su equipo legal inició el proceso de divorcio, pero también presentó un plan de acuerdo que aseguraría el apoyo financiero para su hijo sin despojar a Jonathan de su dignidad. Insistió en la custodia total, con la opción de que Jonathan la visitara regularmente, siempre que hiciera esfuerzos genuinos para reformarse. Durante semanas, Jonathan dudó, sospechando que se trataba de una trampa. Pero cuando no se materializaron más medidas punitivas, se dio cuenta de que Scarlett era sincera. El día que firmó el acuerdo de divorcio, sintió una profunda sensación de pérdida, una aceptación de que había desperdiciado algo precioso. La vida de Cassandra también dio un giro rápido. Después de ser despreciada por Ethan, consideró brevemente cortejar a otros posibles pretendientes adinerados, pero su nombre se manchó por la asociación con el escándalo de Jonathan, cerrándole muchas puertas. Intentó salvar su posición social girando hacia el trabajo filantrópico, irónicamente apoyándose en conexiones que había hecho durante su corta estancia
al lado de Jonathan. Lanzó una pequeña fundación para la alfabetización infantil, probablemente una estrategia de relaciones públicas, pero genuina o no, le ofreció una oportunidad de cambio de imagen. Con el tiempo, consiguió un pequeño seguimiento, aunque nunca recuperó la imponente presencia que una vez tuvo bajo el foco de Jonathan. En cuanto a Ethan Blackwell, su papel como aliado de Scarlett evolucionó hacia un vínculo más profundo. Inicialmente, fue una amistad basada en el respeto mutuo y la empatía. Él admiraba su resiliencia. Ella apreciaba su inquebrantable sentido del honor. Pasaron horas discutiendo iniciativas filantrópicas, organizaciones benéficas locales y formas innovadoras de apoyar a las comunidades desfavorecidas. Scarlett descubrió que el impulso filantrópico de Ethan provenía de una pérdida personal. El fallecimiento prematuro de su hermana había encendido su deseo de hacer del mundo un lugar más amable. Cuando Scarlett dio a luz a su hija Grace Colton, Ethan fue uno de los primeros en visitarla en el hospital. Trajo un sencillo ramo de lirios, un marcado contraste con los lujosos regalos de los bienhechores. Scarlett se conmovió con el gesto, y los dos compartieron un momento de tranquilidad, contemplando a la recién nacida que llevaba tanto el linaje de Jonathan como la determinación de Scarlett. La inocencia en los pequeños ojos de Grace le recordó a Scarlett las responsabilidades que ahora tenía, que cambiaban su vida. En los meses que siguieron, Jonathan intentó redimirse como padre. Bajo visitas supervisadas al principio, acunó a Grace con brazos temblorosos, las lágrimas a punto de brotar. Si esas lágrimas eran de culpa o de amor genuino, Scarlett no pudo discernirlo completamente, pero le dio espacio para que formara un vínculo con su hija. No hizo más ruegos de perdón en su matrimonio. Quizás reconoció la finalidad de lo que había hecho. En cambio, se centró en reconstruir una apariencia de confianza con Scarlett, aunque puramente en el contexto de la crianza compartida. Algunos días fueron más fáciles que otros. Jonathan comenzó terapia, un movimiento que lo sorprendió incluso a él. En estas sesiones, luchó con las inseguridades infantiles que alimentaban su implacable búsqueda de éxito. Se enfrentó a cómo su búsqueda de validación lo cegó ante la devastación emocional que infligió a los demás, particularmente a Scarlett. El progreso fue lento, pero notable. Aunque ampliamente considerado un paria en los círculos de negocios, Jonathan encontró oportunidades en empresas menos conocidas, dispuestas a aprovechar su experiencia. Aceptó un trabajo de consultoría para una pequeña startup tecnológica en Seattle, viajando de regreso para ver a Grace los fines de semana. Scarlett, mientras tanto, floreció. Liberada de las sombras de un matrimonio infeliz, abrazó sus pasiones creativas. Se asoció con Marianne DuPont para lanzar una nueva organización sin fines de lucro, Proyecto Corazón a Corazón, centrada en brindar apoyo emocional y financiero a mujeres embarazadas que enfrentan abandono o conflicto doméstico. La causa resonó profundamente con el propio viaje de Scarlett. Las donaciones llegaron, impulsadas por el apoyo de figuras públicas e incluso las redes filantrópicas de Ethan Blackwell. Inevitablemente, circularon rumores sobre la cercanía de Scarlett y Ethan. Sitios de blogs especulaban sin aliento sobre un romance que se gestaba entre el multimillonario filántropo y la madre recién divorciada. Durante mucho tiempo, Scarlett optó por no abordar estos rumores, en parte insegura de sus propios sentimientos. Valoraba la amistad de Ethan, atesorando la seguridad y la sabiduría que él le ofrecía. Sin embargo, una nueva chispa se encendió lentamente, una que se sentía genuina,
construida sobre la admiración mutua, en lugar de escándalo y ambición. Ocurrió en un día otoñal fresco, meses después del nacimiento de Grace, cuando Ethan invitó a Scarlett a recorrer un nuevo centro comunitario que había financiado en un barrio de bajos ingresos. Mientras caminaban por los pasillos, discutiendo las expansiones de las guarderías y las salas de asesoramiento, sus manos se rozaron accidentalmente. Scarlett levantó la vista para ver una calidez en los ojos de Ethan que reflejaba su propio afecto floreciente. En ese momento tácito, reconocieron una intimidad incipiente. No se precipitaron en nada. Ambos eran muy conscientes de que Scarlett aún se estaba recuperando del trauma infligido por las traiciones de Jonathan. Ethan fue paciente, permitiendo que Scarlett marcara el ritmo. Su primera cita oficial fue una cena sencilla en un modesto bistró italiano, lejos de los lugares ostentosos de la ciudad. Hablaron durante horas sobre pasta casera, descubriendo valores compartidos y un anhelo compartido por una vida tranquila y significativa, libre de las trampas superficiales de la riqueza. A pesar de todo, Scarlett siguió centrada en Grace, decidida a criar a su hija con amor y estabilidad. Para su sorpresa, Jonathan ocasionalmente mostró destellos de sinceridad. Una mañana, le envió a Scarlett un mensaje que decía: «Gracias por dejarme ser parte de la vida de Grace. No le fallaré como te fallé a ti». Las palabras conmovieron a Scarlett, aunque teñidas de tristeza por lo que pudo haber sido. La fascinación pública por el escándalo finalmente disminuyó, reemplazada por nuevos titulares sobre dramas de celebridades y controversias políticas. La historia de Scarlett se convirtió en una nota al pie de página de advertencia. La esposa embarazada que se enfrentó a la descarada traición de su marido millonario y salió fortalecida. Sin embargo, en privado, su vida no se trataba tanto de ser una historia de advertencia como de forjar un nuevo camino definido por la compasión, la resiliencia y la esperanza. El capítulo final de la caída de Jonathan se asentó como el polvo, dejando atrás lecciones aprendidas por todos los involucrados. Cassandra descubrió que el oportunismo tiene sus límites, especialmente cuando se enfrenta a un núcleo moral como el de Ethan. Jonathan aprendió que el éxito hueco desprovisto de lealtad e integridad eventualmente se derrumba. Y Scarlett encontró su voz, asegurándose de que nunca más sería eclipsada por la ambición o la traición de otra persona. A medida que pasaron los años, la relación de Scarlett y Ethan se profundizó silenciosamente. Cuando Grace dio sus primeros pasos, Ethan estaba allí, animando con la misma alegría que Scarlett. Habitual había asumido el papel de padre. Jonathan todavía ocupaba ese lugar en la vida de Grace, pero aportó calidez y guía paterna a su manera sutil. En los eventos comunitarios, los tres adultos lograron una relación funcional. Jonathan, ya sin arrogancia, apreciaba la presencia de Ethan, aunque solo fuera porque el apoyo de Ethan aseguraba que Scarlett y Grace vivieran cómodamente. Finalmente, Ethan le propuso matrimonio a Scarlett en un momento íntimo lejos del ojo público. Una pequeña cena a la luz de las velas en su finca, con Grace dormida en un cuarto de niños en el piso de arriba. Se arrodilló, sosteniendo un anillo sencillo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Scarlett al recordar todo el dolor que precedió a este momento. Sin embargo, allí estaba ella, de pie ante un hombre que le había mostrado una bondad, lealtad y respeto inquebrantables. Ella dijo que sí, sin dudarlo. Su compromiso permaneció en privado por un tiempo, compartido solo con amigos cercanos y familiares. Cuando la noticia se filtró,
fue acompañada de sorprendentemente poco escándalo. Para entonces, Scarlett era una filántropa respetada por derecho propio. Ethan, una figura casi legendaria del capitalismo compasivo. Su unión simbolizaba más que solo romance. Simbolizaba el triunfo de la decencia sobre la traición, la resiliencia sobre el desamor. En una soleada tarde, los dos se casaron en una pequeña ceremonia en el jardín de la finca de Marianne Dupont. Grace sirvió como niña de las flores, esparciendo pétalos de rosa por un pasillo, flanqueado por confidantes cercanos. Jonathan hizo acto de presencia, de pie al fondo, observando en silencio la ceremonia. Había venido a dar su bendición y a estar allí para Grace en un día que daría forma al futuro de su familia. Se fue poco después, pero no sin intercambiar un respetuoso asentimiento con Ethan y susurrarle a Scarlett: «Estoy realmente feliz por ti». La mano de Scarlett apretó la de Ethan, ambos reconociendo las capas agridulces de la vida. Al final, el desamor la había llevado a un lugar de amor genuino, gratitud y propósito. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional de ambición, traición y redención final. Si te cautivó el escándalo de un millonario que exhibe a su amante, solo para ser sacudido por la sorprendente llegada de su esposa embarazada, y luego conmovido por las alianzas inesperadas y los ajustes de cuentas personales, por favor, muestra tu apoyo. Pulsa el botón «Me gusta» si esta historia te mantuvo al borde del asiento. Compártela con amigos a los que les encante el drama de la vida real, envuelto en giros desgarradores. Y no olvides suscribirte a este canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Cada historia que te traemos profundiza en las complejidades de las relaciones humanas, ofreciendo lecciones aleccionadoras y destellos de esperanza. Tu participación nos ayuda a crecer y a seguir compartiendo estas cautivadoras historias. Así que dale me gusta, comparte, suscríbete y mantente atento a más dramas convincentes.